Mientras caminaban por una calle cualquiera, un niño se detuvo de golpe y señaló a una mujer sin hogar. Con lágrimas en los ojos gritó: «Papá, es mamá, está viva». Lo que parecía imposible pronto reveló una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. El sol caía de frente sobre el parabrisas, cegando a Rodrigo por un instante mientras su coche avanzaba por una avenida ruidosa y caótica de Ciudad de México. El tráfico era denso, los claxones sonaban sin cesar, y el calor se colaba por las ventanillas, creando una atmósfera pegajosa y estresante dentro del vehículo. A su lado, su hijo, Leo, de 8 años, iba inmerso en su tableta, ajeno al bullicio exterior, hasta que de repente se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y se pegó a la ventana como si hubiera visto un fantasma. La expresión de su rostro, una mezcla de sorpresa y asombro infantil, hizo que Rodrigo volteara a verlo, sintiendo una punzada de curiosidad por lo que su hijo había descubierto en medio de 1900. Tanto desorden. «Papá, esa señora se parece a mi mamá», exclamó Leo con una voz aguda que resonó por encima del estruendo del tráfico. Rodrigo frunció el ceño, confundido. «¿Qué dijiste, hijo? No te escucho bien con tanto ruido». Leo, con una insistencia inusual, repitió: «Esa, la de allá, es igualita a mamá». Rodrigo se quitó las gafas de sol, su expresión de incredulidad transformándose en un escalofrío que le recorrió la espalda. Miró hacia donde su hijo señalaba con el dedo tembloroso, hacia la banqueta, donde un grupo de personas sin hogar descansaba bajo la sombra de una pared grafiteada. Y ahí, sentada sobre unos cartones viejos, estaba una mujer con el cabello revuelto, sucio y enredado, vestida con ropa gastada y rota en algunas partes, con la piel curtida por el sol y los pies descalzos. Pero lo que realmente le heló la sangre fue el rostro de la mujer. No se parecía a Sofía, era idéntico. Sofía había muerto 2 años antes, consumida por un cáncer agresivo que se la llevó muy rápido. Era una herida que Rodrigo aún no superaba. No había un solo día en que no pensara en ella, en su risa, en su mirada, en la forma en que iluminaba cualquier habitación. La idea de verla otra vez, de que esa imagen frente a él pudiera ser una manifestación de su dolor, lo paralizó por completo. Frenó en seco, sin importarle el claxon furioso del coche de atrás, que sonaba con insistencia, una banda sonora estridente para su confusión. Bajó la ventana y volvió a mirar, como si necesitara confirmar que sus ojos no le estaban engañando, que no era una alucinación producto del agotamiento. «No puede ser, no es posible. Papá, ¿es ella?», preguntó Leo, su voz llena de una mezcla de esperanza e incertidumbre. No puede ser, hijo, no puede ser», respondió Rodrigo, susurrando, pero sus ojos no mentían. Esa cara la conocía de memoria. La había besado, acariciado, llorado. Era la misma. Una fuerza extraña lo empujó a bajar del coche. Cruzó la calle a toda prisa, ignorando los bocinazos de los vehículos que pasaban a su lado, con el corazón latiéndole desbocado en la garganta, un tambor impetuoso que amenazaba con salirse de su pecho. Se acercó despacio, con miedo, sin saber qué decir, qué hacer, gritarle, abrazarla, salir corriendo y pretender que nada había pasado. La mujer lo miró de reojo, sus ojos enrojecidos y hundidos por profundas ojeras, como si no hubiera dormido en años, o como si el mundo hubiera sido demasiado cruel con ella. Se cubrió la cara con la mano instintivamente, como si no quisiera ser vista, como si su presencia fuera una carga o una vergüenza. Rodrigo se quedó inmóvil, sin palabras, observándola, intentando descifrar el misterio que se ocultaba tras esa mirada perdida. Ella no dijo nada, solo bajó la mirada y apretó contra su pecho una cobija sucia que usaba como almohada, como si esa fuera su única posesión valiosa en el mundo. «Señora, ¿está bien?», preguntó Rodrigo, con una voz temblorosa que apenas reconocía como suya, un hilo delgado en medio del bullicio de la ciudad. La mujer ni siquiera volteó a verlo, simplemente movió la cabeza en un gesto lento y apenas perceptible, una negación casi imperceptible. Rodrigo se agachó un poco,
desesperado por ver su rostro, por encontrar alguna señal, algún indicio que le dijera si era o no Sofía. Ella parecía no conocerlo, sus ojos no mostraban el menor rastro de reconocimiento, lo que lo sumió en una confusión aún mayor. O tal vez si lo conocía y estaba fingiendo, sería posible que hubiera perdido la memoria, o que estuviera jugando un cruel juego con su mente. Algo no cuadraba, una pieza no encajaba en ese rompecabezas emocional. Nadie se parecía tanto a otra persona. Nadie, pensó, con la certeza de que esa semejanza no podía ser una simple coincidencia del destino. «Papá, ¿es ella o no?», gritó Leo desde el coche, su voz infantil cargada de una urgencia que rompió el tenso silencio entre Rodrigo y la mujer. Rodrigo no supo qué responder, su mente en un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. La mujer se levantó de pronto, como si el ruido de la voz de Leo la hubiera incomodado, como si la confrontación fuera demasiado para ella. Agarró una bolsa de plástico vieja, se envolvió en la cobija y se alejó caminando con los pies descalzos sobre el pavimento caliente, su figura desvaneciéndose entre la multitud de la calle, una silueta fantasma en la tarde. Rodrigo quiso seguirla, su instinto le gritaba que no la dejara ir, pero no se atrevió, paralizado por la incredulidad y el miedo a lo desconocido. Se quedó parado, observando cómo se perdía entre la gente, como si se disolviera en el anonimato de la ciudad, llevándose consigo la respuesta que él tanto anhelaba. Volvió al auto como un zombi. La puerta se cerró con un leve sonido, y se quedó unos segundos en silencio, con la mente en blanco, solo el eco de la imagen de esa mujer en su cabeza. Leo lo miraba desde el espejo retrovisor, sus ojos grandes y curiosos, llenos de preguntas sin formular, una interrogante muda que flotaba en el aire denso del coche. «¿No dijiste que mi mamá estaba en el cielo?», dijo Leo, su voz pequeña resonando en el silencio. «Sí, Leo, eso pensé», contestó Rodrigo sin mirarlo, su mirada fija en el parabrisas, perdido en sus propios pensamientos. La imagen de Sofía, sonriente y llena de vida, se mezclaba con la de la mujer en la calle, creando una disonancia insoportable en su mente. «Entonces, ¿qué hacemos?», insistió el niño, su impaciencia creciendo. Rodrigo arrancó el auto, pero su mente estaba en otro lado, su corazón enredado en un nudo de confusión y desesperación. No podía dejarlo así, no podía ignorar esa conexión inexplicable, esa semejanza que desafiaba toda lógica. Tenía que volver, tenía que hablar con ella, saber quién era, y sobre todo, entender por qué su corazón le decía que no era una simple parecida, sino algo más profundo, algo que podría cambiarlo todo. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Cada vez que Tía cerraba los ojos, la imagen de la mujer regresaba, persistente, como una pesadilla que se negaba a desaparecer. Se levantó varias veces de la cama, caminó por la casa en la oscuridad, un fantasma en su propio hogar, sirviéndose café a las 3 de la mañana, pero ni siquiera lo probó, su estómago revuelto por la ansiedad. Se asomó al cuarto de Leo y lo vio dormido, abrazando un peluche, su inocencia ajena al torbellino emocional que consumía a su padre. Pensó en Sofía, en cómo habría reaccionado ella ante una situación tan insólita. Tal vez estaría riendo, con su risa contagiosa que disipaba cualquier tensión, o tal vez estaría igual de impactada, con la misma incertidumbre que ahora lo invadía. A la mañana siguiente, se alistó temprano, el cansancio marcado en su rostro, pero con una determinación renovada. Llevó a Leo con él, sabiendo que, de alguna manera, el niño era la clave para desentrañar este misterio. Volvieron al lugar donde habían visto a la mujer, el mismo tramo de banqueta, grafiteada, pero no había nadie, ni rastro de ella, como si se hubiera desvanecido en el aire, una aparición fugaz. Rodrigo preguntó a algunos vendedores cercanos, los ojos llenos de una esperanza desesperada, pero nadie le dio información clara, solo respuestas vagas y encogimientos de hombros, hasta que, por fin, un señor de edad avanzada con un puesto de tacos
con la sabiduría que solo los años y la observación de la calle otorgan, le dio una pista. Le dijo que esa señora a veces dormía ahí, que se aparecía cada tanto, que hablaba sola y que nadie sabía su nombre. Una ola de desconcierto lo invadió. ¿Está loca o qué?, preguntó Rodrigo, su voz apenas un susurro. El taquero, con una mirada enigmática y una voz pausada, respondió: «No sé, joven. A veces está como oída, a veces llora sola, a veces canta bajito, pero loca no creo. Solo está muy perdida». Esa frase, muy perdida, se le clavó en el alma a Rodrigo, resonando en su cabeza con una fuerza inusitada. Una persona perdida, como él se sentía sin Sofía. Esa noche, volvió otra vez al mismo lugar, y la siguiente también, impaciente, una sombra en la oscuridad, esperando, hasta que, por fin, en la tercera noche, la vio, sentada en el mismo lugar, en la misma posición. Tenía una lata abierta con frijoles fríos y los estaba comiendo con las manos, un gesto de supervivencia que le oprimió el corazón. A su lado, había una botella de agua casi vacía y una mochila pequeña, rota en la base, sus pocas posesiones. No lo vio llegar. Estaba tan absorta en su mundo que no percibió su presencia. Rodrigo se sentó a unos pasos de ella, sin decir nada. Su presencia, una pregunta silenciosa flotando en el aire nocturno. Ella lo miró de reojo, sus ojos profundos y enigmáticos. Esta vez no se cubrió la cara, lo que le dio a Rodrigo una pequeña chispa de esperanza, una señal de que tal vez, esta vez, la conexión sería diferente. «¿Cómo te llamas?», preguntó Rodrigo, su voz suave, casi un murmullo para no asustarla. «Laura», respondió ella, con una voz rasposa por el desuso, sin mirarlo, su mirada perdida en algún punto distante. Rodrigo sintió un frío en la espalda, una mezcla de decepción y algo más. No era Sofía, o al menos no con ese nombre, pero la voz. Había algo en la forma de decirlo, una cadencia, un timbre que lo dejó confundido, que resonaba con un eco familiar en su memoria. «¿Te acuerdas de mí?», se atrevió a preguntar, su voz llena de una incertidumbre palpable. La mujer se encogió de hombros, un gesto de indiferencia que le rompió el corazón a Rodrigo. No dijo nada más, simplemente volvió a sus frijoles fríos, como si él fuera solo una sombra más en su existencia marginal. Él no insistió, no quiso forzarla, solo se quedó ahí, mirándola, intentando descifrar el enigma que era. Y por primera vez pensó que tal vez todo lo que creía saber sobre Sofía no era toda la verdad, que había un capítulo oculto en su historia, porque esa cara, esa forma de mirar, ese pequeño lunar debajo del ojo izquierdo, no eran casualidad. No podía ser una simple coincidencia. Era demasiado perfecto, demasiado doloroso. Rodrigo no podía pensar en otra cosa. La cara de esa mujer lo perseguía todo el tiempo. Una imagen recurrente que se incrustaba en su mente. No importaba si estaba en una junta de trabajo, si hablaba con Leo o si intentaba conciliar el sueño. Siempre volvía a esa imagen, la mujer sentada entre cartones, con el mismo rostro de Sofía, su esposa, la que había muerto tan joven. Durante el desayuno, apenas probó su café, su apetito eclipsado por la obsesión. Leo hablaba y hablaba de un videojuego, con la euforia inocente de un niño, pero Rodrigo no lo estaba escuchando, su mente concentrada en una sola cosa. Tenía que verla otra vez, saber más, desentrañar el misterio. No podía dejarlo pasar como si nada, como si su encuentro hubiera sido un mero accidente. Algo en su interior le decía que esto era importante, tal vez la cosa más importante que le había pasado desde que Sofía se fue. Una oportunidad de encontrar una pieza perdida de su propia alma. Terminó de desayunar. Dejó a Leo con su abuela, su madre, que lo recibió con la calidez de siempre, y manejó directo al centro, impulsado por una necesidad imperiosa de respuestas. Al llegar al mismo lugar, respiró hondo antes de bajarse, sintiendo una mezcla de nerviosismo y expectación. Ahí estaba ella, sentada con la misma cobija sobre las piernas,
la mirada fija en el piso, como si el suelo contuviera todos sus secretos. Tenía los labios partidos y unas ojeras profundas, señales de una vida dura y sin descanso. Rodrigo se acercó sin hacer ruido, llevando una bolsa con tortas, envueltas en papel encerado, y 2 botellas de agua fría, una ofrenda para el encuentro. Se agachó frente a ella, con el corazón latiéndole con fuerza, y le dijo: «Hola, Laura, te traje algo de comer». La mujer levantó la mirada. Sus ojos, antes perdidos, ahora mostraban un atisbo de curiosidad. Lo observó por un momento, sus ojos escrutadores intentando descifrar sus intenciones, y luego tomó la bolsa sin decir nada, con una mano temblorosa, pero decidida. Sacó una torta y empezó a comer con avidez, como si no hubiera probado alimento en días. Un hambre que iba más allá del estómago, un hambre de dignidad. Rodrigo se sentó a su lado sin dejar de mirarla, intentando leer en sus ojos el mapa de su alma. No había locura ni agresividad en su mirada, sino una especie de cansancio profundo, como si estuviera exhausta de todo, como si hubiera dejado de esperar algo bueno de la vida, una resignación que le partió el alma a Rodrigo. «¿Siempre estás aquí?», preguntó él, su voz suave, una invitación a la conversación. «A veces cuando no me corren», respondió ella, sin mirarlo, su voz un susurro apenas audible. «¿Tienes familia?», volvió a preguntar, adentrándose en el territorio delicado de su pasado. Laura se encogió de hombros, un gesto que denotaba una profunda indiferencia o una amnesia dolorosa. «No sé», respondió, su voz vacía de emoción. «¿Y amigos?», inquirió Rodrigo, intentando encontrar alguna conexión en su vida. «No», fue la respuesta lacónica, un golpe al corazón de Rodrigo. Sintió un nudo en la garganta, una opresión en el pecho, como si estuviera hablando con alguien que había sido borrado del mundo, una página arrancada de la historia. «¿Puedo ayudarte?», preguntó, la pregunta saliendo de su boca casi sin pensar, un impulso irrefrenable. Ella lo miró con desconfianza, sus ojos, antes inexpresivos, ahora llenos de recelo. «¿Ayudarme? ¿Por qué?», inquirió, su voz cargada de escepticismo, como si las promesas de ayuda fueran trampas en su mundo. «Porque me recuerdas a alguien», dijo Rodrigo, bajando la voz, una confesión íntima que apenas pudo articular. Ella no dijo nada, volvió a mirar al piso, su silencio una barrera impenetrable. «No soy esa persona», respondió al fin, su voz un hilo delgado que intentaba cortar cualquier lazo. Rodrigo suspiró, sintiendo una mezcla de frustración y la persistencia de una idea. ¿Cómo podía estar tan segura de que no era Sofía? ¿Y si lo era, a pesar de todo? ¿Y si no? Y él estaba persiguiendo un fantasma. Después de unos segundos de silencio, se atrevió a formular una pregunta que le parecía extraña, casi descabellada. «¿Te puedo hacer una pregunta rara?». Laura lo miró de nuevo, con el ceño fruncido, una expresión de perplejidad en su rostro. «¿Has tenido algún accidente? ¿Algo que te haya hecho perder la memoria?», preguntó Rodrigo, su voz cargada de una esperanza apenas contenida. «No sé, tal vez. No me acuerdo de muchas cosas, solo de que era niña en un lugar con muchas camas. Luego estuve con una señora y después me fui. Desde entonces, sola», respondió Laura, su voz un murmullo que revelaba una vida fragmentada, llena de agujeros negros. «¿Nunca volviste a ver a esa señora?», preguntó Rodrigo, sintiendo que cada respuesta era una pieza de un rompecabezas incompleto. «No», contestó Laura, su voz teñida de resignación. «¿Y tú? ¿Apellido? ¿Te acuerdas?», inquirió Rodrigo, aferrándose a cualquier detalle que pudiera darle una pista. «No», fue la respuesta corta y rotunda, un muro que se levantaba entre él y la verdad. Rodrigo sintió una mezcla de tristeza, miedo y una curiosidad insaciable. Tenía que saber la verdad, no podía quedarse con la duda que lo carcomía por dentro. La idea que tenía en la cabeza era loca. Sí, una fantasía descabellada, pero también sentía que era real, que había una posibilidad, por mínima que fuera. Si no hacía algo ahora, se iba a arrepentir toda su vida, un peso que cargaría para siempre.
¿Me dejas ayudarte?, repitió Rodrigo, su voz suave, casi suplicante. Laura lo miró otra vez, sus ojos vagando por el rostro de él, una batalla interna librándose en su mirada. Lo pensó por un momento, sopesando los riesgos y las promesas. ¿Me vas a llevar a la policía?, preguntó, su voz cargada de recelo, la desconfianza grabada a fuego en su alma. No, solo quiero saber quién eres, respondió Rodrigo, con una sinceridad que pareció calmarla un poco. Laura bajó la mirada, dudando, su cuerpo tenso por la incertidumbre. No confío en nadie, dijo, la frase un lamento silencioso. Yo tampoco, contestó Rodrigo, medio sonriendo, una complicidad inesperada que pareció romper el hielo. Laura soltó una pequeña risa, casi sin querer, un sonido frágil y hermoso que Rodrigo nunca había escuchado. Está bien, pero si me haces algo, grito, dijo Laura, una advertencia que, a pesar de su tono, sonaba más a una súplica de protección. No voy a hacerte nada, te lo prometo, respondió Rodrigo, con la seriedad de quien está haciendo el juramento más importante de su vida. Esa noche, Rodrigo la llevó a un hotel pequeño pero limpio, un oasis de calma en medio de la vorágine de sus vidas. Consiguió una habitación con sábanas limpias, comida caliente y ropa nueva, un gesto de humanidad que la dejó sin palabras. Le pidió a la recepcionista que no hiciera preguntas, queriendo preservar la intimidad de ese momento. Al día siguiente, habló con un doctor amigo suyo y le pidió un favor. Quería hacerle una prueba de ADN a Laura. No podía dejar esa duda colgando en el aire, no con esa cara tan parecida a la de Sofía, que lo atormentaba y lo llenaba de esperanza a la vez. Cuando volvió al hotel, Laura estaba cambiada, no solo por fuera, sino también por dentro. Estaba bañada, su cabello recogido, limpio, y la ropa nueva le sentaba bien, como si hubiera renacido. Se veía diferente, más tranquila, más presente, con una chispa de vida en sus ojos que antes no existía. ¿Dónde estamos?, preguntó ella, sentada en la cama, su voz más clara. En un hotel, solo por unos días, respondió Rodrigo, su mirada fija en ella. ¿Y luego?, inquirió Laura, con una incertidumbre que aún la rodeaba. Luego vemos, dijo él, una promesa abierta al futuro. Ella lo miró, y por un momento pareció confiar, una apertura fugaz, pero enseguida se cruzó de brazos, una barrera protectora que se levantaba. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz teñida de escepticismo, la desconfianza arraigada en su alma. Nada, respondió Rodrigo con firmeza. Solo necesito saber quién eres. Si tú no lo sabes, tal vez yo sí pueda ayudarte a descubrirlo. ¿Y cómo?, inquirió Laura, su curiosidad luchando contra la desconfianza. Con una prueba, dijo Rodrigo. ¿De qué?, preguntó ella, sus ojos grandes y confundidos. De ADN, contestó él, observando su reacción. Laura lo miró con los ojos bien abiertos, como si la palabra ADN fuera un concepto ajeno a su mundo. Parecía confundida. «Eso es como de paternidad, ¿no?», preguntó con un atisbo de comprensión. «Más o menos, solo para ver si tienes algún parentesco con alguien que conocí», explicó Rodrigo, intentando simplificar el concepto. «Y si sí, entonces te contaré todo. Y si no, no pasa nada. Igual te ayudaré», prometió, su voz cargada de sinceridad. Laura dudó, cerró los ojos por un momento, sopesando la propuesta, y luego asintió, una decisión difícil pero necesaria. «Está bien, pero me da miedo», dijo, su voz apenas un susurro. «A mí también», respondió Rodrigo, con una empatía que los unió en ese momento. Fueron al consultorio al día siguiente, un día cargado de expectativas y nerviosismo. Laura se dejó tomar la muestra sin quejarse, su silencio una mezcla de resignación y una extraña esperanza. Durante el camino de regreso al hotel, no hablaron, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Rodrigo solo la miraba por el retrovisor, una imagen que se grababa en su memoria. Era como ver a Sofía en una versión alterna, igualita en su esencia.
pero con otra vida encima, con años de calle, de abandono, de silencio, de lucha. Una Sofía que había sido arrancada de su lado y arrojada a un destino cruel. Cuando llegaron al hotel, Laura se tiró en la cama sin decir nada, como si el peso de la incertidumbre fuera demasiado para ella. Rodrigo salió al pasillo, marcó a su abogado y le pidió que comenzara a buscar documentos antiguos de la familia de Sofía, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre su pasado. Sentía que algo estaba a punto de salir a la luz, algo muy grande, algo que nadie, ni siquiera Sofía, sabía. 2 días después, le avisaron que los resultados de la prueba de ADN estarían listos pronto. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. La anticipación y el miedo lo mantenían despierto. Se quedó viendo una foto antigua en su celular, una imagen de Sofía cargando a Leo, recién nacido, sonriendo, radiante de felicidad. Tenía la misma cara que Laura, exacta, como si alguien hubiera hecho una copia perfecta, pero la hubiera lanzado a otro destino, a una vida de oscuridad y olvido. «Estás loco», pensó, una voz interna que intentaba traerlo a la realidad, pero era una locura que sentía muy real, una verdad que resonaba en lo más profundo de su ser. ¿Y si no era Sofía? ¿Por qué sentía que sí? ¿Por qué sentía que estaba conociendo una parte de ella que nunca conoció? Una parte oculta y dolorosa. El laboratorio todavía no llamaba con los resultados del ADN, pero Rodrigo no podía quedarse sentado esperando. La intriga le quemaba por dentro, una llama incesante que lo impulsaba a actuar. Estaba seguro de que Laura no era una simple coincidencia. Algo había detrás, un secreto enterrado en el pasado. Y aunque ella no recordara nada de su vida anterior, él tenía que encontrar las piezas que faltaban, los fragmentos de una historia que había sido silenciada. Así que decidió empezar por lo que tenía a mano, el pasado de Sofía, la mujer que había sido su mundo. Después de dejar a Laura en el hotel, se dirigió directamente a la casa vieja, que había pertenecido a los padres de su esposa en un pueblito a las afueras de la ciudad. Un lugar olvidado, lleno de recuerdos y fantasmas del pasado. Esa casa había permanecido cerrada desde que los padres de Sofía fallecieron. Primero el padre y luego la madre, 1 año antes que Sofía. Nadie había vuelto a ese lugar desde 1900. Entonces, un santuario de polvo y silencio. Estaba llena de polvo, los muebles cubiertos con sábanas blancas, fantasmas de un hogar habitado, y un olor a encierro que le hizo fruncir la nariz apenas entró. Una mezcla de humedad y olvido. Con una linterna en mano, empezó a revisar cajones, cajas, estantes, buscando cualquier cosa que pudiera darle una pista. Encontró fotos antiguas, papeles amarillentos, recuerdos de Sofía cuando era niña, cuadernos con dibujos infantiles, una muñeca sin brazo, cartas que ella escribía de pequeña, pero nada que le ayudara a entender el misterio de Laura. Hasta que llegó a un closet viejo en una habitación que solía ser de visitas, un rincón olvidado de la casa, donde se guardaban los secretos más profundos. En la parte alta, escondida de la vista, había una caja de madera con un candado roto, como si alguien hubiera intentado ocultar lo que contenía, pero no lo hubiera logrado. Dentro, encontró algo que sí lo dejó frío, un hallazgo que le heló la sangre. Varias cartas atadas con una cinta roja, un lazo que unía secretos de familia, y un sobre más grande con la palabra «confidencial», escrita con pluma. Una advertencia de la importancia de su contenido. Se sentó en el piso con la caja frente a él, el corazón latiéndole con fuerza, y empezó a leer, sintiendo que estaba a punto de desenterrar una verdad largamente guardada. La primera carta era de la madre de Sofía, dirigida al esposo, pero nunca fue enviada. Una confesión silenciosa de un dolor profundo. Hablaba de un secreto que ella no había podido perdonarse. Una carga que llevó consigo hasta la tumba. «No sé si hicimos lo correcto», decía la carta, la voz de la madre resonando en el tiempo. Tal vez sí, tal vez no, pero no podía quedarme con las dos. No podíamos. No había cómo alimentarlas.
una justificación dolorosa de una decisión imposible. Me parte el alma ver a Sofía crecer sin saber que tuvo una hermana, y me duele más pensar que quizás ya nunca sepamos dónde está. La culpa y el arrepentimiento goteando de cada palabra. Rodrigo sintió como si el estómago se le hiciera nudo, una opresión que le cortaba la respiración. Hermana. La palabra resonó en su mente, la pieza que faltaba en el rompecabezas. Pasó a la siguiente carta. Esta era de 5 años después, un nuevo capítulo en la búsqueda de la verdad. He ido al orfanato varias veces, pero ya no está. Escribí a la madre, la desesperación palpable en cada trazo. Me dijeron que la niña fue adoptada por una pareja del norte del país, pero nadie tiene registros. El director de entonces murió y los papeles están perdidos. Yo ya no sé a quién acudir. La frustración y la impotencia se reflejaban en sus palabras. No sé si buscarla o dejarla en paz. Siento que estoy traicionando a Sofía por callarlo, pero también siento que es peor decírselo y destruir su idea de familia. Un dilema moral que la había atormentado durante años. La cabeza de Rodrigo daba vueltas, la revelación golpeándolo con una fuerza abrumadora. Sofía tenía una hermana gemela, y nadie se lo dijo, ni ella lo supo. O tal vez lo supo tarde y nunca lo comentó. ¿Y si Laura era esa hermana? ¿Y si el parecido no era coincidencia, sino sangre, la conexión innegable de 2 almas unidas por el destino? Siguió leyendo. Cada carta una nueva revelación, un doloroso capítulo en la historia de la familia de Sofía. En otra carta, la madre de Sofía escribía que en los últimos años había empezado a soñar con la niña que entregaron, una presencia fantasmal que la perseguía en sus noches. A veces la imagino creciendo en una casa linda con otra mamá que la cuida, pero otras veces tengo pesadillas. La veo sola, llorando en una esquina. No sé qué pasó con ella. Esa duda me va a matar. La culpa y el miedo se entrelazaban en sus palabras. Rodrigo cerró los ojos, el peso de lo leído cayendo sobre él con una fuerza abrumadora. Lo que había descubierto no era solo una revelación impactante, era una puerta enorme que se abría, obligándolo a ver el pasado de Sofía con otros ojos, con una perspectiva completamente nueva. No conocía toda la historia de Sofía, creía que sí, pero no. Y ahora tenía que juntar todo eso con lo que estaba viviendo con Laura, un desafío emocional que lo superaba. Se levantó del suelo con las cartas en la mano, el papel amarillento arrugado por la fuerza con que las sostenía, y salió de la casa, sintiendo que necesitaba aire, espacio para procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. El Taos, aire fresco, le golpeó la cara, ayudándolo a calmarse un poco, a ordenar el torbellino de pensamientos en su mente. Subió al coche, puso las cartas en el asiento del copiloto, como si fueran un tesoro recién descubierto, y se quedó ahí sentado un buen rato con el motor apagado, pensando, ¿y si Laura era esa bebé perdida? ¿Y si había vivido toda su vida en la calle sin saber que tenía una hermana, una familia, una vida diferente esperándola? Las preguntas se agolpaban en su mente, una tras otra sin descanso. ¿Y si el destino, de alguna forma, la había traído hasta ahí para que él la encontrara? Una idea que parecía descabellada, pero que se sentía extrañamente real. Esa noche, cuando regresó al hotel, encontró a Laura dormida, la televisión prendida, con una telenovela vieja pasando en la pantalla, una escena de tranquilidad que contrastaba con su propia agitación interna. Ella tenía el control en la mano, y estaba medio tapada con la cobija, su figura frágil bajo la luz tenue de la habitación. Rodrigo se sentó en una silla al fondo del cuarto sin hacer ruido, solo mirándola, observando cada detalle. Tenía los pies limpios, las uñas cortadas, el cabello aún húmedo del baño, una transformación asombrosa. Ya no parecía tan perdida como el primer día. Se notaba que la comida caliente, la cama cómoda y la calma la estaban ayudando a recuperar algo de sí misma, pero seguía siendo una desconocida, un enigma envuelto en la piel de Sofía. Al día siguiente, Rodrigo se despertó,
temprano y llamó al laboratorio para preguntar por los resultados de la prueba de ADN. Le dijeron que ya estaban listos, que podía recogerlos en la tarde. El corazón le empezó a latir con más fuerza, un tambor enloquecido en su pecho. No sabía si quería que el resultado fuera positivo o negativo. Todo era tan raro, tan fuerte, tan cargado de implicaciones. Antes de salir, dejó las cartas sobre la mesa del cuarto, un gesto deliberado para que Laura las encontrara. Laura estaba desayunando pan, dulce con café, disfrutando de un momento de normalidad que rara vez había experimentado. Cuando las vio, sus ojos deteniéndose en el papel amarillento. ¿Y esto?, preguntó, tocando los papeles con la punta de los dedos, una curiosidad nacida de la sorpresa. «Son de los papás de alguien muy importante para mí», dijo Rodrigo, mientras se ponía la chaqueta, su voz cargada de un significado que Laura no podía comprender del todo. «Léelas si quieres». «¿Quién es?», preguntó Laura, sus ojos entrecerrados, una mezcla de desconfianza y curiosidad en su mirada. «Una mujer que se parecía mucho a ti», respondió Rodrigo, observando su reacción. Laura lo miró con escepticismo, sin saber si creerle o no, si era una trampa o una verdad. «¿Te vas?», preguntó ella. «Sí, pero regreso en la tarde». «¿A dónde?», inquirió Laura. «A buscar una verdad», respondió él, con una determinación que no pasó desapercibida. Cuando Rodrigo salió del hotel, Laura se quedó sola con las cartas frente a ella, una pila de secretos que la invitaban a ser descubiertos. Dudó un momento, la incertidumbre pesando en su corazón, pero luego la curiosidad venció a la desconfianza y empezó a leer. Sus ojos iban rápido, de renglón en renglón, absorbiendo cada palabra, cada revelación. A medida que avanzaba, su cara iba cambiando. Primero sorpresa, luego confusión, luego miedo, como si las palabras despertaran algo profundo en su memoria. Las palabras la golpeaban como si fueran recuerdos que dormían en algún rincón de su cabeza y que de pronto despertaban con una fuerza inusitada. Orfanato, bebé, gemela, adopción. Todo eso le sonaba familiar, un eco lejano en su mente, pero no sabía por qué. No podía conectar los puntos. Agarró una de las cartas, la más arrugada, y la apretó fuerte entre sus manos, como si al hacerlo pudiera absorber la verdad que contenía. Sintió una lágrima correr por su mejilla, una emoción que no podía controlar. No entendía todo, pero algo dentro de ella le decía que esa historia tenía que ver con su vida, mucho más de lo que imaginaba. Y en ese momento, por primera vez, sintió que quería recordar, que anhelaba conectar con ese pasado fragmentado, a pesar del dolor que pudiera traer. Mientras tanto, Rodrigo manejaba sin música, sin radio, sin nada que lo distrajera, solo el sonido del motor y su cabeza dando vueltas, procesando la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir. En el asiento del copiloto, llevaba una copia de las cartas, los documentos que podrían cambiar su vida para siempre. Iba al laboratorio por el resultado del ADN. Su boca seca por la ansiedad, ni siquiera había desayunado, su cuerpo reaccionando a la tensión del momento. Sentía como si el cuerpo le avisara que ese papel que iba a recibir no era cualquier cosa, era la llave para saber si todo lo que estaba viviendo era real o una simple locura, una fantasía de su mente perturbada por el dolor. Estacionó frente al laboratorio, bajó del coche y caminó como si pesara el doble, cada paso una carga pesada sobre su alma. Saludó a la recepcionista con un leve movimiento de cabeza, su voz un murmullo apenas audible. Ella lo reconoció, ya lo había visto ahí con Laura, lo que le dio un aire de familiaridad. La recepcionista le entregó un sobre cerrado con el logo del laboratorio, un papel que contenía el destino de 2 vidas. Rodrigo lo recibió sin decir nada, lo metió en su maletín y salió. Sin atreverse a abrirlo en ese momento, necesitaba estar en un lugar tranquilo, un espacio donde pudiera procesar la verdad sin interrupciones. Subió al coche, respiró hondo, intentando calmar el latido acelerado de su corazón, y fue directo al parque donde solía ir con Sofía y Leo los domingos, cuando todo era más sencillo,
cuando la vida no estaba llena de misterios sin resolver. Se sentó en una banca a la sombra de un árbol, completamente solo, un momento de intimidad con la verdad. Sacó el sobre y lo abrió con cuidado, sus manos temblorosas revelando el contenido. Leyó las primeras líneas y sintió cómo la piel se le erizaba, una sensación de escalofrío que le recorrió el cuerpo. No pudo avanzar mucho. La magnitud de lo que leía era abrumadora. Lo cerró, respiró hondo, intentando recobrar la compostura, y lo volvió a abrir, esta vez decidido a leerlo todo de corrido. El resultado era claro, clarísimo: 99% de compatibilidad genética con Sofía Rivas de Alba. Laura no solo se parecía, no solo era parecida por una coincidencia de la vida. Laura era su hermana gemela. Rodrigo se quedó en silencio, con el documento temblando entre sus manos, sus ojos fijos en las palabras que habían cambiado su mundo. Un par de niños corrían cerca con una pelota, sus risas resonando en el aire. Una señora mayor los regañaba por hacer ruido, su voz un murmullo distante. Él no escuchaba nada, solo el latido furioso de su corazón, un tambor impetuoso que resonaba en sus oídos. Sintió un frío en la espalda, una mezcla de asombro y dolor. Pensó en Sofía, en cómo se habría sorprendido, en cómo habría reaccionado si supiera que su hermana perdida había estado toda la vida cerca, en la misma ciudad, y que al final él la había encontrado en la calle, sola, con hambre y sin memoria. Se secó los ojos con la manga del saco, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse, y se quedó un rato más sentado ahí, tratando de ordenar lo que sentía, de asimilar la increíble verdad que tenía en sus manos. Cuando volvió al hotel, Laura no estaba en la habitación, lo que le provocó una punzada de pánico. La cama estaba hecha, las cartas seguían sobre la mesa, testimonio de la verdad revelada, y el televisor estaba prendido en un canal de cocina, una escena de normalidad que contrastaba con su ansiedad. Rodrigo bajó a la recepción, su voz tensa al preguntar por ella. La recepcionista le dijo que había salido hacía un par de horas, que llevaba una mochila y una bolsa con pan, y que no dijo nada, pero parecía tranquila. Una ola de alivio lo recorrió, pero la preocupación seguía ahí, un nudo en el estómago. Rodrigo volvió al cuarto, se sentó en la orilla de la cama y miró el techo, sintiendo como si se le fuera el aire. Tenía el resultado en la mano. Ahora sí tenía una respuesta, una verdad innegable, pero Laura no estaba ahí para escucharla, para compartir ese momento trascendental. Pensó en buscarla, pero no sabía por dónde empezar. No tenía celular, no conocía a nadie en la ciudad, no tenía a dónde ir, y eso lo preocupó aún más. ¿Y si se iba para siempre? ¿Y si no volvía a verla? Si esa conexión recién descubierta se perdía en el laberinto de la ciudad. Pasaron 3 horas, luego 4. Ya era de noche, y la ansiedad de Rodrigo crecía con cada minuto que pasaba. Estaba a punto de salir a buscarla, impulsado por una desesperación creciente, cuando escuchó la puerta abrirse. Laura entró, empujando la puerta con el hombro, con una naturalidad que lo dejó sin aliento. Traía un refresco en la mano y una bolsa de plástico con unos chicles, como si hubiera ido a una tienda de la esquina. Al verlo, se detuvo en seco. Sus ojos se encontraron con los de él, una conexión inmediata. ¿Todo bien?, preguntó ella, notando la cara desencajada de Rodrigo, la preocupación grabada en su rostro. Sí, solo te estaba esperando, respondió él con un suspiro de alivio. Ah, es que necesitaba caminar y pensar. Leí esas cartas, no todas, pero sí algunas. No sé qué pensar, dijo Laura, su voz un murmullo de confusión. Siento que me duele la cabeza, como si todo esto no fuera real. Una expresión de la disonancia entre la verdad y su propia memoria. Rodrigo la miró con ternura, su corazón encogiéndose ante el dolor que ella experimentaba. Ella se sentó en la otra cama, dejó el refresco en la mesa y se frotó las manos. Un gesto de ansiedad. ¿Tú crees que sea cierto?, preguntó sin mirarlo, sus ojos fijos en el suelo.
como si la respuesta pudiera estar escondida en las baldosas. No creo. Lo sé, respondió Rodrigo con firmeza, su voz cargada de convicción. ¿Y cómo puedes saberlo?, inquirió Laura, su voz teñida de escepticismo. Porque lo confirmé, dijo Rodrigo, sacando el sobre del maletín, el documento que sellaba la verdad. Laura se quedó helada, sus ojos fijos en el sobre, como si fuera un objeto de otro mundo. ¿Eso es el resultado del ADN?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sí, afirmó Rodrigo. Él se acercó, le puso el papel en las manos y esperó en silencio, observando su reacción, la verdad a punto de ser revelada. Ella lo leyó lento, cada palabra absorbiéndose en su mente. Luego lo volvió a leer, como si no pudiera creer lo que sus ojos veían. Se llevó una mano a la boca, se paró, caminó por la habitación y volvió a sentarse, la incredulidad y la emoción inundándola. Esto no puede ser, dijo en voz baja, una negación que luchaba contra la abrumadora evidencia. Es verdad, Laura. Eres la hermana de Sofía, mi esposa, afirmó Rodrigo, su voz suave pero cargada de emoción. Laura se quedó mirando al piso, sus ojos llenos de lágrimas, una mezcla de tristeza, asombro y una extraña liberación. Pero no lloraba, solo apretaba los dientes y respiraba fuerte, conteniendo una tormenta emocional. ¿Y ella lo sabía?, preguntó Laura, su voz apenas audible. No, nadie, solo sus papás. Y ni siquiera me lo contaron en vida. Lo encontré en esas cartas. Ella vivió sin saberlo. Yo tampoco supe nada hasta ahora, respondió Rodrigo, revelando la magnitud del secreto. Laura se levantó de nuevo. Se acercó a la ventana, observando los carros pasar con sus luces encendidas, las bocinas, la vida normal que seguía su curso, ajena al drama que se desarrollaba dentro del cuarto. Pero dentro del cuarto, todo era distinto, un universo que se había transformado para siempre. No sé qué hacer con esto, dijo sin voltear, su voz cargada de confusión. No tienes que hacer nada, solo saberlo y estar, respondió Rodrigo, su voz suave, una invitación a la aceptación. ¿Estar?, preguntó Laura, girando lentamente para mirarlo. Sí, ya estuviste sola mucho tiempo, ¿no crees?, dijo Rodrigo, con una empatía que le llegaba al alma. Laura lo miró con los ojos llenos de emociones que no sabía cómo poner en palabras, una mezcla de miedo, alivio y una incipiente esperanza. Tengo miedo, dijo, su voz apenas un susurro. Yo también tuve miedo cuando ella se fue, y ahora tengo miedo otra vez, pero aquí estoy y quiero ayudarte, confesó Rodrigo, una vulnerabilidad que los unió. Laura se acercó despacio y se sentó a su lado, sus hombros casi rozándose. No dijeron nada más, solo se quedaron ahí, en silencio, sin ruido, sin presión, la presencia del otro un consuelo. Solo los dos, entendiendo que algo más grande que ellos los había cruzado en ese camino, un hilo invisible que los unía. Al día siguiente, Rodrigo llevó a Laura a una clínica. Le hicieron análisis, le dieron medicina para el estómago, vitaminas, una consulta psicológica, todo lo necesario para empezar a sanar su cuerpo y su mente. Ella no se negó, ya no ponía resistencia. Parecía dejarse llevar con una mezcla de cansancio y alivio, una rendición a la ayuda. Rodrigo también empezó a notar cosas, pequeños detalles que antes se le habían escapado. Laura no solo se parecía a Sofía físicamente, tenía gestos parecidos, movía las manos igual al hablar, fruncía la boca cuando pensaba y tenía un brillo en los ojos que, aunque distinto, le despertaba algo muy profundo. No era amor, no todavía, pero era algo vivo, una chispa que se encendía en su interior. Esa noche, cuando Leo los vio llegar juntos a casa, se lanzó directo a abrazarla, con la espontaneidad y la alegría de un niño que encuentra consuelo. «¡Volviste!», gritó aferrándose a ella con fuerza. Laura sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro, y lo abrazó fuerte con los ojos apretados, sin decir nada, solo sosteniéndolo largo,
como si necesitara sentir que alguien la quería, que tenía un lugar en ese mundo. Y ahí, en medio de ese abrazo tierno y sincero, Rodrigo supo que algo nuevo estaba empezando, una nueva forma de familia, una nueva oportunidad para sanar y para amar. Laura se despertó temprano, envuelta en sábanas limpias, con el sol entrando por la ventana, una sensación de calidez que no experimentaba desde hacía mucho. Hacía mucho que no dormía en una cama cómoda, un lujo olvidado. Se estiró despacio, como si su cuerpo todavía no creyera que estaba a salvo, que ya no tenía que huir ni esconderse. Miró alrededor del cuarto y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo, ni hambre ni frío, solo una extraña sensación de paz. Por dentro, algo empezaba a cambiar, una transformación lenta pero profunda. Se metió a bañar sin que se lo pidieran, un acto de autocuidado que antes le resultaba ajeno. Se lavó el cabello con el champú que Rodrigo le había comprado, un aroma nuevo y limpio. Se cepilló los dientes, sintiendo la frescura en su boca. Salió del baño con el cabello mojado, pero con el rostro distinto, una expresión renovada que reflejaba un cambio interno. Ya no era la mujer sucia y perdida que él había visto en la banqueta, la que deambulaba sin rumbo. Ahora había luz en sus ojos, un brillo incipiente que prometía un futuro diferente, y aunque aún se notaba el cansancio de años duros, algo dentro de ella había despertado, una fuerza interior que antes estaba dormida. Rodrigo llegó con el desayuno, pan dulce, fruta fresca y café caliente, una bandeja llena de pequeños placeres. Ella sonrió al verlo, una sonrisa pequeña, tímida pero sincera, una señal de gratitud. ¿Dormiste bien?, preguntó él, dejando la charola sobre la mesa. Sí, gracias. ¿Te sientes mejor?, inquirió Rodrigo. Mucho, respondió ella, su voz suave. Comieron en silencio un rato, el ambiente tranquilo y relajado. Laura masticaba despacio, disfrutando cada bocado, saboreando el momento, algo que no había hecho en mucho tiempo. Rodrigo la miraba de vez en cuando, aún sorprendido por lo mucho que podía parecerse a Sofía, un recordatorio constante de su amor perdido, pero al mismo tiempo cada vez la sentía más distinta, más ella, con su propia esencia. Tenía una manera especial de hablar, de moverse, de mirar, que la diferenciaba de Sofía. Sofía era dulce, suave, con una delicadeza innata. Laura era más directa, con un tono de calle, de vida vivida a golpes, una fortaleza que la hacía única. ¿Quieres que te lleve a dar una vuelta?, preguntó él después del desayuno. Una invitación a la libertad. ¿A dónde?, inquirió Laura, con cintos en una curiosidad incipiente. A donde quieras, solo para salir, despejarte, respondió Rodrigo, queriendo mostrarle que las posibilidades eran infinitas. Ya no estás en la calle. Puedes hacer lo que tú quieras. Una frase que resonó en el alma de Laura, un permiso para ser libre. Laura dudó un momento, la idea de la libertad aún extraña para ella. Luego asintió, una decisión que la acercaba a una nueva vida. ¿Puedo usar los jeans que me compraste ayer?, preguntó, con una timidez que le enterneció a Rodrigo. Claro, lo que tú quieras, respondió él con una sonrisa. Se cambió rápido. Eligió una blusa sencilla, unos jeans nuevos y tenis blancos, una transformación que la hacía sentir más cómoda y segura. Cuando salió del baño, Rodrigo la miró de arriba a abajo, observando la metamorfosis. No era Sofía, no era un fantasma, era otra mujer, con su propia identidad, su propia historia. Pero algo dentro de él empezaba a hacer clic, una conexión diferente, pero igual de profunda. Subieron al coche y manejaron por la ciudad sin un destino fijo. Un viaje sin rumbo que se convirtió en una exploración. Pasaron por calles llenas de gente, por tiendas bulliciosas, por parques tranquilos, un mosaico de la vida urbana. Laura miraba todo como si fuera la primera vez, sus ojos absorbiendo cada detalle, cada color, cada sonido. En un semáforo se quedó viendo a una mamá que empujaba una carriola con 2 niños pequeños, una escena de ternura familiar que la conmovió. Bajó la mirada y se quedó en silencio un buen rato, sus pensamientos un torbellino.
¿Qué piensas?, preguntó Rodrigo sintiendo su quietud. Nada, respondió Laura, su voz apenas un susurro. ¿Estás bien?, inquirió él preocupado. Sí, solo me duele pensar en todo lo que me perdí, confesó ella, una punzada de arrepentimiento por el pasado. ¿Quieres hablar de eso?, preguntó Rodrigo ofreciéndole su apoyo. No, ahorita no, respondió Laura, su voz un murmullo. Está bien, no tienes que hacerlo, dijo él, respetando su espacio. Después de un rato, Rodrigo la llevó a una placita donde había música en vivo y puestos con comida, un ambiente festivo y relajado. Caminaron entre la gente. Nadie la miraba raro, nadie la juzgaba, lo que le dio una sensación de libertad. Por primera vez, Laura sentía que era invisible para lo malo, y eso le gustó. Una liberación de las miradas curiosas y los prejuicios. Se acercaron a un carrito de elotes y Rodrigo le compró uno, un pequeño placer de la vida cotidiana. Ella lo recibió con una sonrisa más amplia, una expresión de felicidad genuina. Con chile, con todo, dijo, disfrutando del momento. Se sentaron en una banca a comer, el sabor del elote una explosión de placer. Un señor tocaba el acordeón cerca, su música llenando el aire, y un par de niños bailaban entre risas, una escena de alegría y despreocupación. Laura miraba todo con atención, como si quisiera guardar cada detalle en la memoria, cada imagen, cada sonido. «Esto es raro», dijo de pronto, su voz un murmullo de asombro. «¿Qué?», preguntó Rodrigo. «Estar aquí contigo, comiendo esto, sintiéndome normal», confesó Laura, la normalidad un concepto ajeno a su vida. «Te lo mereces, Laura», dijo Rodrigo, con una sinceridad que le llegó al alma. «No sé si me lo merezco, pero lo agradezco», respondió ella, una humildad que la hacía aún más especial. No dijeron más, solo comieron, el silencio una compañía cómoda. Y por un momento, todo fue simple, como si fueran dos personas normales en una tarde cualquiera, sin pasados complicados ni futuros inciertos. Al regresar al hotel, Rodrigo recibió una llamada. Era Leo desde la casa de su abuela, queriendo verlos, una conexión que Rodrigo no quería romper. «¿Quieres venir?», le preguntó a Laura, su mirada buscando la aprobación de ella. «Él me quiere ver», dijo Laura, una pregunta más que una afirmación. «Sí, te quiere mucho», respondió Rodrigo con una sonrisa. «¿Pero por qué?», inquirió Laura, sin entender la razón de tanto cariño. «Porque siente que eres especial», dijo Rodrigo, una verdad que resonaba en su corazón. Ella lo pensó un segundo, sopesando la invitación. Luego asintió, una decisión que la acercaba a una nueva etapa de su vida. «Vamos», dijo, su voz con un tono de determinación. Llegaron a la casa de la mamá de Rodrigo, una señora seria pero amable, cuya presencia imponente llenaba el espacio. Laura se sintió nerviosa al bajar del coche, sus manos apretadas, sus pasos más lentos de lo habitual. Una barrera, invisible, que la separaba del mundo. Rodrigo notó su incomodidad y le puso una mano en la espalda con suavidad, un gesto de apoyo. «Todo va a estar bien, Laura», susurró, intentando tranquilizarla. Entró a la casa con la cabeza baja, sus ojos fijos en el suelo, una mezcla de timidez y aprensión. Leo la vio desde el pasillo y corrió directo a ella, su pequeña figura un torbellino de alegría. «Tía Laura», gritó, abrazándola con fuerza, una muestra de amor incondicional. Ella se quedó quieta al principio, sorprendida por la efusividad. Luego lentamente lo rodeó con los brazos y lo apretó contra ella, sintiendo la calidez de su abrazo. Cerró los ojos, un suspiro se le escapó del pecho, una liberación de emociones. «Te extrañé», dijo el niño sin soltarla, su voz cargada de anhelo. «Yo también», respondió Laura, su voz apenas un murmullo. La mamá de Rodrigo los miraba desde la cocina en silencio, sus ojos mostrando sorpresa, una expresión que antes no había visto. No esperaba que esa mujer, que había salido de quién sabe dónde, pudiera tener ese efecto en su nieto. Una conexión tan profunda y espontánea.
Durante la comida, Laura casi no habló, su timidez aún presente, pero comió bien, disfrutando de los sabores caseros. Sonrió un par de veces y hasta se rió con una historia que Leo contó sobre un maestro que se quedaba dormido en clase, una risa genuina que resonó en la habitación. Después de comer, Rodrigo la llevó al patio. Se sentaron en unas sillas de plástico con café, mano, el sol de la tarde calentando sus rostros. ¿Te gustó venir?, preguntó Rodrigo. Sí, respondió Laura. Me dio miedo al principio, pero ahora no. Y Leo es un niño hermoso, confesó, su voz suave. Le gustas mucho, dijo Rodrigo, con una sonrisa. Y a ti, dijo Laura, una pregunta más que una afirmación. Rodrigo la miró sin decir nada. Luego sonrió mucho, sus ojos brillando con una emoción que Laura no podía descifrar. Laura bajó la mirada, como si no supiera qué hacer con esa respuesta, con esa mirada llena de afecto. No estaba acostumbrada a que alguien la viera con cariño, con interés real, y menos alguien como él, que parecía tenerlo todo. Yo no soy como ella, dijo de pronto, su voz un murmullo que se perdió en el aire. ¿Como quién?, preguntó Rodrigo, sintiendo la punzada de la comparación. Como Sofía. No soy dulce, no soy buena, no soy esa persona, confesó Laura, su voz cargada de inseguridad. No te estoy buscando a ella, te estoy conociendo a ti, respondió Rodrigo con firmeza, queriendo disipar cualquier duda. ¿Y qué ves?, inquirió Laura, su voz un desafío. A alguien que está volviendo a respirar, dijo Rodrigo, una frase que le llegó al alma a Laura. Laura apretó los labios, no dijo nada, pero por dentro esa frase le quedó dando vueltas, volviendo a respirar. Sí, tal vez estaba volviendo a vivir. Esa noche, Laura no podía dormir. Se dio vueltas en la cama del hotel, como si algo dentro de ella no la dejara en paz. Una agitación interna que la mantenía despierta. Cerraba los ojos y veía caras que no lograba reconocer, lugares que no sabía si eran reales o inventados, fragmentos de un pasado que se negaba a revelarse por completo. Se levantó, caminó descalza hasta la ventana y se quedó ahí, mirando las luces de la ciudad, un tapiz de destellos en la oscuridad. Sentía una presión en el pecho, como si algo quisiera salir, pero no sabía qué, una emoción indefinida que la oprimía. La puerta del baño estaba entreabierta y el reflejo del espejo le mostraba su rostro, una imagen que antes le resultaba ajena. Se acercó al espejo, lo miró fijo por varios segundos, sus ojos buscando respuestas en su propio reflejo. Tocó la marca debajo del ojo izquierdo, el lunar, una pequeña imperfección que ahora veía como una señal. Lo había tenido toda la vida, pero nunca le prestó atención. Ahora lo veía como una conexión con Sofía, que también lo tenía. Lo había visto en una de las fotos que Rodrigo le enseñó días atrás. Apagó la luz del baño y regresó a la cama, la cabeza baja, sumida en sus pensamientos. Sentía que algo dentro de su cabeza estaba haciendo ruido, como una televisión vieja tratando de agarrar señal, una interferencia que le impedía recordar. Algo quería recordar, algo quería salir, pero no encontraba el botón correcto, el camino para desenterrar sus memorias. A la mañana siguiente, Rodrigo la encontró en la misma posición, sin moverse, sin hablar, solo con la mirada perdida en algún punto, distante. ¿Estás bien?, le preguntó con suavidad, su voz llena de preocupación. Tuve sueños raros, respondió ella, sin mirarlo, su voz un susurro. ¿Qué tipo de sueños?, inquirió Rodrigo. Una mujer me cantaba, no sé quién es, tenía un vestido azul y el cabello largo. Me sentaba en sus piernas y me peinaba. Era un lugar con paredes verdes, creo. No sé si fue real o solo mi cabeza jugando conmigo, relató Laura, sus palabras revelando un fragmento de su pasado. ¿Le viste la cara?, preguntó Rodrigo. No, solo la voz. ¿Y qué te decía? Nada claro, solo tarareaba algo como una canción sin palabras, respondió Laura, la frustración en su voz. Rodrigo se sentó frente a ella en la misma cama, intentando comprender lo que ella le decía. ¿Te pasa seguido?, preguntó.
Antes no, pero ahora sí. Desde que leí esas cartas, desde que supe que no estoy tan sola como pensé, confesó Laura, levantando la vista para mirarlo directo a los ojos. Una conexión profunda entre ellos. ¿Tú crees que uno puede borrar su propia historia?, preguntó Laura, su voz cargada de una profunda reflexión. No, pero creo que a veces el cerebro lo hace por ti para protegerte, respondió Rodrigo con sabiduría. Y si no quiero protegerme, entonces hay que buscar la verdad, afirmó Laura, su voz llena de determinación. Ese mismo día, Rodrigo hizo unas llamadas, buscando a una mujer que había trabajado en el orfanato donde supuestamente estuvo Laura. Localizó a una enfermera retirada llamada Chela, que vivía en un barrio alejado. Rodrigo le pidió que se reunieran, sintiendo que estaba a punto de desenterrar otra pieza clave del rompecabezas. La mujer aceptó, pero dijo que no podía asegurar nada sin ver a la persona, una precaución lógica. La cita fue esa tarde. Rodrigo llevó a Laura, aunque ella no quería. Le costaba confiar, la desconfianza arraigada en su alma, pero al final aceptó, impulsada por la necesidad de respuestas. El coche avanzó por calles cada vez más estrechas hasta llegar a una casa, modesta con rejas oxidadas y un árbol seco al frente. Un lugar humilde que guardaba un secreto. Chela abrió la puerta. Era una señora de unos 70 años, con el cabello blanco recogido en un chongo. Llevaba lentes y se apoyaba en un bastón. Su figura frágil, pero con una mirada que denotaba una vida de experiencias. Cuando vio a Laura, la cara se le descompuso. Sus ojos se abrieron en una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Tú eres Laura, dijo Chela, su voz temblorosa, la certeza en sus palabras. Laura bajó la cabeza, incómoda por la intensidad de la mirada de la anciana. ¿La reconoce?, preguntó Rodrigo, su voz cargada de expectación. Chela no respondió de inmediato, su mente viajando en el tiempo. Entró a la casa sin decir nada. Los hizo pasar. Dentro olía a polvo y café recalentado, un aroma a pasado. Había muchas fotos viejas en las paredes, casi todas en blanco y negro, imágenes de vidas que se habían desvanecido. Los sentó en la sala en unos sillones cubiertos con mantas, un ambiente acogedor a pesar de la melancolía. Hace muchos años llegaron 2 niñas gemelas al orfanato, comenzó Chela, su voz un susurro que revelaba un secreto. Sus papás eran muy pobres. Uno de ellos tenía problemas de salud. Dejaron a una de las bebés, solo a una. Fue una decisión difícil, según dijeron. Yo no estaba cuando pasó, pero lo supe por los registros. Un relato doloroso de abandono y sacrificio. Esa bebé creció con nosotros hasta que cumplió casi 5 años. Luego, vinieron unos señores de otro estado y se la llevaron. La adoptaron, continuó Chela, cada palabra un fragmento de la historia de Laura. Nunca volvimos a saber de ella. ¿Y recuerda su nombre?, preguntó Rodrigo, ansioso por desentrañar la verdad. No lo cambiaron al adoptarla. Antes de eso creo que se llamaba Clarita o algo parecido. No estoy segura, pero esa cara la tengo grabada. No se me olvida. Tú eres esa niña, dijo Chela, mirando a Laura directamente a los ojos. Una certeza innegable. Laura no dijo nada. Tenía los ojos muy abiertos, fijos en el suelo, asimilando la revelación. ¿Se acuerda de mí?, preguntó Laura, su voz un susurro, una esperanza de conectar con ese pasado olvidado. No, nada. Es normal. Eras muy pequeña, pero esa forma de mirar es la misma. Tú llorabas en las noches, siempre pedías por una hermana. Decías que tenías una, pero nadie sabía de dónde lo sacabas. Tal vez tu mente lo guardó, reveló Chela, cada palabra un golpe al corazón de Laura. Laura se quedó en silencio. Su respiración era rápida. Estaba pálida, abrumada por la magnitud de lo que escuchaba. Rodrigo la tomó de la mano, un gesto de apoyo silencioso, y ella no la retiró, sintiendo la calidez y el consuelo de su presencia. Después de la visita, Laura no quiso hablar. Durante todo el camino de regreso al hotel, se quedó callada, viendo por la ventana, sus pensamientos un torbellino de nuevas revelaciones. Al llegar al hotel,
Se metió al baño y tardó más de 1 hora. Un tiempo para procesar y asimilar la verdad. Cuando salió, llevaba el cabello mojado, un suéter largo y los pies descalzos. Una sensación de vulnerabilidad. Caminó hasta la cama y se sentó, su cuerpo tenso por la emoción. «Creo que estoy empezando a recordar», dijo sin verlo, su voz un susurro. Algo nuevo, una caja de madera. Tenía juguetes y una cobija de colores. La abrazaba mucho. Tenía miedo a la oscuridad, pero no sé si eso es real o me lo estoy inventando. Mi cabeza está revuelta, confesó. «Laura», su voz cargada de confusión. «¿Quieres que te ayude?», preguntó Rodrigo, su voz suave, ofreciéndole su apoyo incondicional. «No sé si quiero saber más». «¿Por qué?». «Porque si me acuerdo de todo, me voy a dar cuenta de lo que me quitaron», respondió Laura, su voz teñida de dolor. Rodrigo se acercó y se sentó a su lado, sintiendo su angustia. «No te lo quitaron, solo se perdió, pero ahora lo estás recuperando», dijo él, intentando consolarla. Laura lo miró, y por primera vez no solo lo miró, lo vio, como si entendiera que ese hombre no estaba ahí por pena ni por obligación. Estaba ahí porque quería, por una conexión genuina. «Tengo miedo de lo que sientes por mí», dijo de pronto, una confesión vulnerable. «¿Y qué crees que siento?», preguntó Rodrigo. «No sé, pero a veces me miras como si fuera ella», respondió Laura, la comparación con Sofía aún presente. «Tú no eres Sofía, tú eres tú, y me importas por eso», afirmó Rodrigo, su voz firme y sincera. Laura respiró hondo, cerró los ojos y, luego con voz baja dijo: «Yo también estoy empezando a sentir algo, pero no sé cómo se hace esto. Nunca lo aprendí». «Entonces lo aprendemos juntos», respondió Rodrigo sin moverse, y ahí se quedaron en silencio, cargando secretos que poco a poco por fin empezaban a salir, liberándose de su peso. Lorena Vargas no era cualquier mujer. Sabía exactamente quién era, qué quería y cómo conseguirlo. Siempre lo había tenido claro. En la empresa de Rodrigo, era conocida por su carácter fuerte, su forma de hablar sin rodeos y su estilo impecable. Aunque no era familia de nadie importante, se había ganado su lugar a base de estrategia y eficiencia, no por afecto. Sabía moverse entre pasillos, accionistas y reuniones con la misma facilidad con la que se pintaba los labios rojos todas las mañanas. Ella y Rodrigo habían tenido algo en el pasado, una relación intensa que no llegó a ser amor. Lorena pensó que lo suyo podía llegar a más, hasta que apareció Sofía, y todo se vino abajo. Sus planes se desmoronaron. Después de la muerte de Sofía, Lorena esperó un tiempo prudente antes de intentar acercarse de nuevo, creyendo que el dolor de Rodrigo le abriría una puerta. Pero Rodrigo estaba cerrado, frío, distante, una barrera impenetrable. Desde entonces, solo hablaban de trabajo, su relación limitada a los negocios. Por eso, cuando Lorena se enteró de que Rodrigo estaba llevando a una mujer a las juntas de socios, a reuniones pequeñas y hasta al comedor de empleados, se le prendió una alerta, un campanazo de advertencia. Lo supo por casualidad, por los chismes que corren rápido en una empresa grande, como un reguero de pólvora. «Dicen que está saliendo con una mujer que se parece a su esposa», le soltó una compañera mientras se servía café, su voz llena de intriga, parecida, como idéntica, que hasta el niño la confunde. «No sé, da miedo la verdad», continuó la compañera, alimentando el fuego del rumor. Lorena no dijo nada, solo apretó la taza con fuerza, la rabia, acumulándose en su interior, y sonrió por fuera, una máscara de indiferencia. Volvió a su oficina y pidió revisar las cámaras de seguridad del lobby con el pretexto de que quería analizar el flujo de visitantes, una excusa para sus verdaderas intenciones. Cuando revisó las grabaciones, ahí la vio, Laura entrando de la mano de Leo, con Rodrigo al lado, una imagen que le heló la sangre. El mundo se le quedó quieto por unos segundos, la realidad distorsionándose a su alrededor. Esa mujer no solo se parecía a Sofía, era una copia exacta, una amenaza a sus planes.
Al día siguiente, Lorena hizo que uno de los empleados de mantenimiento le diera información sin que éste supiera para qué. Una manipulación sutil, pero efectiva. En menos de una hora, ya tenía el nombre completo que Rodrigo había usado para registrarla en la recepción. Laura Rivas. Sin segundo apellido, sin CURP, sin RFC. Nada. Era como un fantasma, una persona sin historia oficial. Lorena sintió cómo la rabia le subía por el cuerpo, una furia incontrolable. ¿Y esta de dónde salió?, pensó mientras abría una hoja en blanco en su computadora, planeando su siguiente movimiento. Lo primero que hizo fue marcarle a una amiga que trabajaba en el registro civil. Necesito que busques a una mujer llamada Laura Rivas de entre 30 y 35 años, sin CURP registrada, posible situación de calle, le pidió, su voz con un tono de urgencia. ¿Y tú, para qué quieres eso?, preguntó la amiga, con un tono de curiosidad. Chisme de oficina, ya sabes. Lorena rió, una risa falsa, pero por dentro estaba hirviendo de rabia. Esa noche no durmió, su mente maquinando, obsesionada con la imagen de Laura. Se quedó viendo las redes sociales de Rodrigo, las fotos de Sofía, los recuerdos de un amor que ella creía que le pertenecía. Se acordó de los días en los que él aún le hablaba con dulzura, de cuando se sentaba en su oficina solo a tomar café y escucharla hablar de todo y nada, momentos que ahora le parecían distantes y perdidos. Ella se juró que un día volvería a tener eso, que recuperaría lo que creía suyo, y no pensaba dejar que una mujer sacada de quién sabe dónde le robara lo que ella consideraba su lugar. 2 días después, la amiga del registro le mandó un mensaje de voz, una nueva pieza en el rompecabezas de Lorena. No hay nadie con ese nombre que tenga huella en el sistema, pero encontré algo raro. Hay una adopción registrada hace más de 30 años, con una niña sin nombre, ingresada como NN, luego asignada con el apellido Rivas por la institución sin segundo apellido. Y no hay seguimiento, o sea, no hay familia adoptiva registrada oficialmente. ¿Dónde fue?, preguntó la amiga. En un orfanato del estado. Ya desapareció hace años, respondió Lorena, su mente trabajando a 1000 por hora. Lorena se quedó en silencio, mirando su pantalla, la información confirmando sus sospechas. Sabía que había encontrado una punta de hilo, y si jalaba bien, todo se iba a deshilachar, revelando una verdad que podría destruir a Laura y devolverle a Rodrigo. Esa tarde, esperó a que Rodrigo saliera de su oficina. Cuando lo vio caminar por el pasillo, se acercó como si fuera casual, una sonrisa falsa en sus labios. ¿Tienes un minuto?, preguntó, su voz con un tono de amabilidad forzada. Estoy por salir, dijo él, seco, su voz denotando su cansancio. Solo una pregunta. Esa mujer que traes últimamente, ¿qué relación tiene contigo?, inquirió Lorena, su voz cargada de insinuación. Rodrigo la miró serio. No le gustaba ese tono. No le gustaban las intromisiones en su vida privada. Es un tema personal, respondió con firmeza. Lo personal siempre acaba afectando lo profesional, dijo ella, sin perder la sonrisa, su voz un veneno dulce. No en mi empresa, respondió Rodrigo con una determinación que la sorprendió. Rodrigo se dio media vuelta y siguió caminando, pero Lorena ya tenía lo que quería. Él estaba a la defensiva, y eso confirmaba que había algo, un secreto que proteger. Esa misma noche fue a Cinto Center, una reunión con 2 socios de la empresa, gente que siempre había confiado en ella por su eficiencia y su astucia. Le soltó la historia con cuidado, en forma de preocupación, tejiendo una red de intrigas. Solo digo que deberíamos saber quién es esa mujer. No tiene documentos. Nadie sabe de dónde salió. Y Rodrigo está tomando decisiones importantes con ella sentada a su lado, dijo Lorena, sembrando la duda. ¿Y si es una estafadora?, añadió, la pregunta resonando en el aire. Los socios se miraron. No dijeron mucho, pero la semilla de la desconfianza ya estaba plantada, germinando en sus mentes. Durante los días siguientes, Lorena se movió rápido.
con la astucia de un depredador. Consiguió fotos viejas de Sofía y las comparó con fotos recientes de Laura que logró tomar en secreto. Una obsesión enfermiza. Armó un dossier, no para mostrarlo todavía, sino para tenerlo listo, una arma secreta. En la empresa, algunos empezaron a murmurar que si Rodrigo estaba raro, que si la mujer esa lo estaba manipulando, que si algo no cuadraba, los rumores se extendían como un virus. Una semana después, Lorena decidió dar el siguiente paso. Fue a ver a Laura, aprovechando un momento en que Rodrigo tuvo que ir a una junta fuera de la ciudad. Una oportunidad perfecta. Fue hasta el hotel donde él había estado llevando a Laura, y esperó afuera. Su paciencia, una virtud peligrosa. No tardó en verla salir sola, con unos lentes de sol baratos y una bolsa con frutas. Una imagen de Laura en su nueva vida. Se acercó con paso firme. «Hola, tú eres Laura, ¿verdad?», preguntó Lorena, su voz con un tono de falsa amabilidad. «¿Tú quién eres?», respondió ella, desconfiada. «Una barrera protectora». «Una amiga de Rodrigo», dijo Lorena. Laura se quedó callada, observándola. «Solo quería conocerte. Se habla mucho de ti y yo soy muy cercana a él. Me preocupa que estés aquí sin que nadie sepa quién eres», dijo Lorena, su voz un veneno dulce. Laura dio un paso atrás, sintiendo la amenaza. «¿Y a ti qué te importa?», preguntó Laura con un atisbo de furia. «A mí me importa él y me importa la empresa. Rodrigo tiene mucho que perder si se deja llevar por una mujer que no sabe ni de dónde viene», espetó Lorena, su voz llena de desprecio. Laura apretó los puños, la rabia subiéndole por el cuerpo. Lorena lo notó y se sintió satisfecha, su plan funcionando. «¿Sabes qué? Creo que te estás aprovechando. Te metiste en su vida porque viste una oportunidad, pero no eres ella. Nunca vas a ser ella», dijo. «Lorena», sus palabras un golpe bajo. Laura dio media vuelta y se fue sin contestar. Pero por dentro, algo se le removió. La rabia, el miedo, la inseguridad. Todo lo que creía haber dejado atrás regresó en un segundo. Una marea de emociones negativas. Lorena desde atrás la vio alejarse con una sonrisa en los labios. «Esto apenas empieza», pensó, saboreando su victoria.